pasa a ser poco importante la razón. Y entonces nace la fe. Decía yo el día de ayer que fe es pues aceptar sin discutir. Y no solo eso, para cada uno de estos tiempos, la ética tenía una especie de para qué, un para qué era la ética. Para los filósofos griegos la ética era pues para saber, para lograr el amor a la filosofía, pero cuando viene el cristianismo, entonces ya, por ejemplo, se pasa el hombre 15 siglos pensando que la ética solo es para la fe. San Agustín, filósofo del medievo, dice que el camino es del hombre para encontrarse con su creador, o sea, con Dios. Para el cristianismo nace con los evangelios, con Cristo, pero toma toda la filosofía neoplatónica. Y Plotino, uno de los neoplatónicos, dice que el fin del hombre, el fin del largo viaje del hombre, o sea, su viaje por la vida, es para encontrarse con su esencia creadora. Nace de esta forma el cristianismo, viene el tiempo medieval, en donde el cuerpo estorba, porque el cuerpo es la parte animal, tiene instintos, hay que golpear el cuerpo, porque todo lo único que interesa en ese tiempo es pasar la vida para llegar a la vida eterna, nada más. Y por supuesto interesa la santidad, y digamos que es el tiempo, se pasan 15 siglos los humanos discutiendo entre la fe y la razón. Pero fíjense qué importante es que la misma palabra en un tiempo significa otra cosa para otras gentes. Esto es difícil de encontrar. Y por supuesto yo estoy aduciendo, pensando que ustedes tendrán este curso de ética y pues, se van a olvidar de la ética, pero por lo menos que ya tengan una parte que logré yo. Para mí esto lo estoy digiriendo y tratando de presentar de una forma que me lo entiendan. Entonces, se pasan 15 siglos entre la fe y la razón. ¿Y qué pasa 15 siglos después? Viene el Renacimiento. Antes del Renacimiento los pintores pintaban, vean las pinturas de antes del Renacimiento, vírgenes, madonas, pinturas religiosas, parecen pinturas para iglesia. Si van al Museo del Prado en España, se van a dar una aburrida gigante, retratos de reyes y retratos de santos. Y entonces viene el Renacimiento y empiezan los pintores a encontrar, ah caray, también existe el yo. Y el hombre se encuentra el mismo. Y se encuentra que existen las cosas. Y ahí están. Ahí está una montaña, ahí está una belleza, ahí está un caballo, ahí está la belleza de la mujer. Y entonces, para un filósofo francés, nace aquí la idea con los pintores del Renacimiento. Pone a Courbet, un pintor francés, que por primera vez pinta uno de los cuadros de Courbet, está en el Museo d'Orsay de París. Es un pubis femenino, muy lleno de vellos, de frente, como si fuera una exploración ginecológica. Yo no le veo belleza de tan así. Entonces, como veo una mujer en la mesa de exploración, como la ve un médico ginecólogo, apenas alcanzo a ver allá a lo lejos un poco del pecho, no le veo tampoco belleza. El cuerpo femenino es bello, pero pues así como en la mesa de ginecología no se antoja tampoco. Es Cuvier y nos dice, viene, antes de ese tiempo, el hombre sufría mucho. El que era rey era porque Dios mandaba que fuera rey. El Vaticano, Italia, eran 7 estados pontificios. Los papas eran reyes, tenían ejércitos. Esos ejércitos mandaban matar a los enemigos, peleaban, no querían que la gente se liberara, ¿sí? La Inquisición mataba a todos. Los principales delitos eran la traición contra el rey, la herejía contra el papa. Pero de buenas a primeras crecen las ciudades y crece la burguesía. ¿Qué es la burguesía? La palabra es alemana, viene de Burgo, que solo quiere decir ciudad. La gente empieza a formar ciudades y empieza a haber sastres, médicos, joyeros, gentes que empiezan a ganar dinero y se hacen ricos. Y esta gente empieza a disfrutar de las cosas. Y entonces el hombre
se da cuenta y nace en la filosofía lo que se llama el realismo. Igual, en filosofía o en arte. La realidad ahí está. Y claro, de aquí, en filosofía, nace la filosofía de Comte. Napoleón, primero, para la Revolución Francesa, surgen los Estados Unidos, se liberan de los ingleses, todo esto pasa en ese tiempo. Napoleón intenta liberar a Europa, pero se vuelve el mismo emperador y cae en el problema de lo que él trató de destruir. Sin embargo, hay un cambio total en la sociedad y nace el positivismo, se llama, que es el pensar del que se basa la ciencia. Antes de eso, todo se explicaba en función religiosa. Decían, una cosa cae, pues porque Dios quiere que caiga. Pues sí, pero no es decir nada. Dios me dio libre albedrío. De hecho, si vemos los libros de Comte, que fue de los científicos que trabajaron, hizo grandes cosas Napoleón. Puso la Escuela Politécnica de París, la Escuela Normal. Vivimos todavía con muchas herencias de lo que Napoleón hizo. Se tuvo que hacer, yo lo justifico, que tuvo que hacerse emperador, si no se le volvió otra vez un desmadre todo Francia. Y nace ese realismo. O sea, y el hombre se da cuenta, ¿y qué es la ciencia? Pues la ciencia es la apreciación del mundo por mis sentidos. Es ver, oír, escuchar, saborear. Decía yo que un día que llevé a los químicos del Politécnico a ver una planta con la que está trabajando aquí en la UNACAR, la doctora Juárez, el doctor Díaz Cedillo tomó la planta y la probó, se la probó con los labios y decía, caray, sí tiene ácido, el que huele a huevo podrido, está sacando azufre, una planta que saca azufre. No me acuerdo de ese que acaban de decir acá, ya me reprobaron un tiempo. Entonces, se dan cuenta que nace la ciencia y nace el positivismo, pero viene lo siguiente, llega Freud y se da cuenta que no basta los 5 sentidos, y caray, el hombre también tiene una psicología. Y como Freud le llama al subconsciente, entonces le llaman surrealismo. Ah, caray, ¿de dónde vino la palabra surrealismo? De que después del positivismo se dan cuenta que también existen un territorio científico que es el de la mente. Hay un libro muy bonito de la colección La Ciencia desde México, se baja gratis en la biblioteca digital ILSE, que habla sobre el nacimiento de la psicología. En mi curso anterior, tenemos más tiempo, les conseguí una película que se llama El día que Nietzsche lloró. El gran filósofo Nietzsche rompe con la filosofía. Ya en este tiempo, Nietzsche tiene una palabra, es decir, si la filosofía fue una mujer, los filósofos hasta antes no han conocido nunca a la mujer. Su libro se llama Filosofar a martillazos. Y entonces, y curiosamente, todo este tiempo va cambiando la idea de la ética. Aquí, el para qué de la ética. Acuérdense que la ética una vez, en ciencias, Betty, tú no fuiste mi alumna, se llaman ciencias básicas. Las ciencias tienen un nivel básico en el que el científico se pregunta de algo, ¿cómo está? ¿Dónde está? Nada más. Un nivel aplicado, ciencia aplicada, donde el científico se pregunta cómo voy a utilizarlo. Entonces, la ética, si la ética es una ciencia, tiene que haber ciencia ética básica y ética aplicada. Y esta clase lo vamos a dedicar a ética aplicada. ¿Es una ciencia la ética? De hecho, he estado dudando si el segundo capítulo de mi libro debe ser así, una pregunta. Si es una ciencia, tiene que tener su método. Las ciencias tienen otra cosa, fíjense, parece que me estoy saliendo. Voy a regresar a ver cómo en cada tiempo de estos, aquí la ética era la salvación del alma y por supuesto tenía que ver con la bondad, con la santidad, los valores eran morales, con la moral y por supuesto pues, estaba mucho más metida la religión. Acá la ética empieza a cambiar, es con el cómo vivir con la sociedad bien. De hecho, aquí un filósofo de este tiempo, Hegel, el filósofo del marxismo, dice que la ética es la formación de la sociedad, la divina.
¿Por qué? Por la etapa filosófica que los humanos estaban viviendo. ¿Se dan cuenta de eso? La etapa histórica que estaban viviendo cambia con la historia. Digamos que ahora si dijéramos ahorita qué cosa es la ética, pues será el consumismo, o será cuidar el planeta. Cambia. La sociedad humana ha cambiado. Pero volviendo al caso, ¿qué otro dato podemos tener de que la ética sea una ciencia? ¿O qué debemos tomar en cuenta para que la ética sea una ciencia? Algo que fue en la segunda clase de mis alumnos de metodología. La ciencia, el hombre hace ciencia porque en su capacidad, acuérdense de lo no animal que tiene el hombre, tiene la capacidad de abstracción y hacer abstracciones. De hecho, escuchen esto, de preferencia con los ojos cerrados. El primer griego que escribió antes de Aristóteles, apaguen sus computadoras de momento, Heráclito, empieza su escrito diciendo, lo primero fue el logos. La palabra logos, ¿cómo la traducimos? La traducimos simplemente como palabra, pero ¿qué quería decir el logos? La Biblia, escrita por San Agustín, en arameo, antes de que la tradujera San Jerónimo al latín, dice, lo primero fue el verbo, y el verbo es Dios, y el verbo está en Dios. ¿Qué significa el verbo y qué significa el logos? La diferencia entre Heráclito fue el de Nada Cambia, entre el primer griego que escribió, que se me está olvidando, y el escrito de la Biblia es, ¿qué diferencia hay entre el logos y el verbo? ¿Qué quieren decir las gentes con eso? Fíjense que es la idea detrás de la palabra. Las palabras solo son fantasmas de las cosas. Lo digo por ahí en algún libro. Las palabras no son las cosas. Las palabras tratamos de comunicarnos de lo que son las cosas, pero las palabras no son las cosas. ¿Cómo lo sabemos? Una cosa, los que fueron mis alumnos se acordarán que mencioné que en el libro de Filosofía de la Física, el doctor Elie de Gortari, mexicano, son libros que se han ido a todo el mundo, a más de 6 idiomas. Elie de Gortari dice, la materia y la energía no existen. Son categorías filosóficas que inventaron los físicos para poder estudiar la física. Razónenlo y verán que tiene razón. Entonces, esa palabra categoría filosófica son las ideas claves que el hombre hace, ideas claves para estudiar una ciencia. La ciencia es hecha por el hombre, pero la ciencia se basa en ideas claves. Y lo que define una ciencia, en cierta parte, no sé si se acuerdan de esa clase que la tuvimos, es las ideas claves detrás de ciencia. No nomás a qué se dedica una ciencia. Es obvio que las ciencias las origina el hombre de acuerdo a lo que estudiaba. Estudió a los seres vivos y le llamó biología. Estudió la materia y la física y le llamó física o química. Pero ¿qué diferencia hay entre física o química? Su método. Y la parte de su método empieza con esas ideas claves. Kuhn, en el siglo XVI, le llama esto paradigmas. Pero la palabra paradigma ha sido utilizada con tantas formas, se ha identificado como sinónimo de modelo, como sinónimo de revolución científica, que realmente la palabra paradigma, y los políticos ya la acabaron de usar, usan para todo lo que les da su gana. De manera que yo le llamo ideas fundamentales detrás de una ciencia. ¿Y cuáles son las ideas fundamentales detrás de la ética? Pues fíjense que es naturaleza humana. ¿Y qué onda con la naturaleza humana? Pues que acabamos de ver que para acá le llamaban la razón. Y que ahora viene el filósofo alemán del que estaba hablando ayer y le llama el espíritu. Fíjense, aquí la palabra para Schenker
que fue después el que sigue Hartmann, el que empieza la axiología, la parte no animal del hombre, le llama el espíritu. No es la idea religiosa del catolicismo el espíritu, ni la idea budista del espíritu. Simplemente le llama el espíritu. Es igual que la palabra caos en la Biblia, es la primera palabra, está en el Génesis, en el primer versículo, y sin embargo la idea de caos es una teoría nueva cuando se encuentra cómo se comportan los sistemas ahora en el siglo XXI. Es la idea clave de los sistemas complejos, de los fractales de Mandelbrot y de la teoría del caos. Entonces, en la misma forma, ¿y qué importancia? Pues que me permitió ver que Justo Sierra, decía yo ayer, había leído a Max Scheler, que hasta la fecha todavía no se han hecho de sus escritos en español. Y él nos dice, el espíritu, o sea, esa característica, si la palabra choca, porque soy católico, para mí el espíritu es el Espíritu Santo, bueno, pues el Espíritu Santo, es otra idea, mis respetos. Aquí, lo que los primeros ya éticos científicos del siglo XX llaman el espíritu, es algo que tiene varias características. Primera, no es animal. Segunda, es objetivo. ¿Qué significa objetivo? Algo que yo puedo ver, pero le puedo decir a Zohara, yo estoy haciendo un experimento, viendo cómo crece una planta o cómo no crece, y te enseño ahora una gráfica, 2 fotos de mi planta de hace una semana y hoy, eso es objetivar. Si no, yo te digo como quesito que está creciendo, ¿me explico? No es, en ciencia tenemos que objetivizar, o sea, para los etólogos esta parte de la naturaleza humana es objetivo, es capaz de que la podemos mostrar objetivamente. O sea, entonces la ética la podemos medir, podemos generar variables. Dicho, el hombre vio y generó una variable, apreció. Digo, esto es empiria. El hombre pudo haber sido un Epiolmeca 10.000 años antes de Cristo, aquí vio una distancia así y la midió. No tenía números, pero vio que eran pasos de su cuerpo. Midió con su cuerpo. Inventó variables. Es la capacidad del hombre que no tienen los animales. Abstracción. Si vemos los cursos normales de metodología, dicen el método deductivo y el método inductivo. No, una deducción la hace mi caballo. Mi caballo puede deducir, si esto parece escuincle, me pliega como escuincle, chilla como escuincle, ese escuincle mejor lo pateo porque me va a dar lata como escuincle. Y además hace hasta una hipótesis, si esto es como escuincle, yo lo pateo, entonces hace este condicionante, no se vuelve a subir. En cambio, la parte que el hombre tiene, que no tiene el animal, es la capacidad de hacer abstracciones. ¿Qué es el número 2? Una abstracción. Los matemáticos dirían una cardinalidad. Una propiedad que tienen los conjuntos, 2 sillas, 2 computadoras, 2 dedos. Entonces, esa capacidad de abstracción hace que el hombre haga ciencias. Y por supuesto, las ciencias son hechas por el hombre. Demos gracias a Dios que nos dio libre albedrío. Y nos salen mal. Por eso es de que nunca llegamos a las verdades absolutas. Entonces, las ideas claves son las que tenemos que construir. Y entonces aquí viene, yo decidí en mi libro cambiar la idea valor. ¿Por qué? Porque ¿para qué me pongo a discutir que todo el mundo me dice, es que el valor es la santidad? Pues mucho gusto. En mi libro voy a cambiar la idea valor por la idea preferencia. En español me suena más fácil. Digamos que la sociedad se integra por una especie de preferencias. Y las preferencias que yo tengo, Luis, son las que me harán más o menos afín, más o menos amigo con otros cuates que tengan las mismas preferencias. Yo, Antonio Quiroz, prefiero el ajedrez al fútbol. Habrá alguien que prefiera, qué sé yo. Se dan cuenta de que eso jala más o menos a mí. La sociedad se integra por base a sus preferencias. Y no solo eso, se dan cuenta que la cultura en general, la cultura no es otra cosa que una serie de preferencias.
el domingo me había crecido, conseguí unas tierra para maceta, me creció un árbol de los que le llaman telguaje, que aquí en el Carmen no lo conocen, y que los otomí lo comíamos. Es un árbol como este que da las flores rojas bonitas, da unas vainas, pero no da flores, y esas vainas con aguacate, molcajete, cilantro y tomate, le invité a mis vecinas a comer. Sí. Una vez llegué a Florida, a Tallahassee, y mi amigo, se me olvida el nombre del doctor, jefe del departamento de matemáticas, me invita el fin de semana a su casa en el Golfo, allá en Florida, y tiene una nopalera gigante, y va, en mi país comemos me saco la navaja MacGyver y corto unas tunas, y en la cena ofrezco un platón de tunas rojas, porque allá no sabían comer las tunas, y se quedan, pero es que los mexicanos comen el cactus. No, no es que comen el cactus, es que la tuna roja es sabrosísima. ¿Sí? Y allá no la conocían. Es la cultura. ¿Saben ver cómo le llamarían eso? La verdad culinaria. A John Bohan no le den un marisco porque no sabe comer mariscos y es de Holanda. Si van a Ciudad del Carmen, ¿qué buscan de comer? Pues un buen marisco, ¿no? Entonces se dan cuenta como la verdad científica, la verdad culinaria, la verdad de la minifalda y todo son parte de lo mismo. Entonces, vamos a lo siguiente. Entonces, una de las clases más importantes va a ser la de axiología. Entonces, me interesa mucho que empecemos a trabajar el tema de axiología. ¿Por qué? Porque la axiología, como quiera que sea, trabaja las preferencias, el valor. Empieza con Schiller y sigue con Harman. Es muy joven esa ciencia. Hasta ahorita, los métodos Harman son los más utilizados. Pero ¿me creen algo? Si ahorita hubiera un mexicano, uno de ustedes, desarrollando un método tipo Harman para estudiar la ética ingenieril, podrían poner criterios al mundo. ¿Y saben eso qué significa? Patentes, cosas, cursos. ¿Por qué tenemos que pagar por un curso de Robert Harman? Claro, porque su viuda se fue a los Estados Unidos, su biblioteca la compró, era una biblioteca hermosísima, yo estuve en ella, había libros originales de los que hicieron tiempo de Descartes, tiene una biblioteca Harman increíblemente bella, la compró la Universidad de Princeton, vinieron de allá libreros, cajas especiales con guantes, organizando su biblioteca y se la llevaron. Su ciencia está ocultada, no ocultada, sino que la venden, cualquier curso cuesta. No sé si alguien pueda poner los aires acondicionados o soy yo que no aguanto el calor. Interrumpo un poquito. Y nada más, entonces, prefiriera que me hagan una serie de preguntas, organicen su mente. El día de hoy, ¿cuántos vienen? ¿Cuántos vinieron? Bueno, en la bitácora lo veremos. Veo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Creo que estamos todos. O sea, me parece que es un buen grupo. Por lo menos están interesados. Entonces, ¿alguna pregunta al respecto? Entonces, la ética, nada más estoy otra vez repasando. La ética puede perfectamente ser una ciencia moderna. Puede perfectamente ser una ciencia que norme conductas aplicada. Y yo no sé si lo mencioné ayer, cuando dejé un artículo, ¿quién fue al que le dejé un artículo ayer en el que hablaba de que los ingenieros son culpables o víctimas de la corrupción? Hablaba yo de que en el mundo, para luchar contra la corrupción, están generando organizaciones de tipo académica, no leyes. En México ponemos leyes que nadie cumple. Iba yo el otro día viajando en la mañana por la carretera nueva que está del otro lado del aeropuerto y tiene un letrerote que dice 40 kilómetros por hora. Ay, se están chupando el dedo. Todo el mundo va a 90 ahí. Por lo menos ya han puesto 60. O sea, ponen un letrero para si un día se le ocurre a la patrulla ir, parar gente y sacarle dinero. No tiene sentido. Bueno, pues en la misma forma, me parece, en Canadá, en Inglaterra lo vieron con los libros, las academias, y esas academias no son gente pagada ni gente de gobierno, no es ley. Hay cosas que están más allá de la ley. Y la ética es más allá de la ley.
No es nada más cuestión de que la gente cumpla. En las noticias de ayer me dio asco Tabasco, y miren que admiro mucho a Tabasco. Un camión se volteó en Villahermosa lleno de artículos eléctricos, se ve como un hormiguero humano que va todo el mundo a saquear eso. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos a generar un mundo así, en el que parece que la idea es, perdón por decirlo de grosería, chicas, pero parece que chinga su madre, el mundo primero soy yo? Así lo estoy diciendo con todas sus letras, como indio también. No podemos generar un mundo así. No es cristiano para los que sean cristianos, no es católico para los que sean católicos, no es musulmán. Es un mundo para destruirse. Es un mundo en el que yo no podría salir a la calle pensando que me van a poner un cuchillo por quitarme la comida. Si consideramos que la economía del petróleo no dura 5 años, la economía del hidrógeno la tenemos encima, la robótica va a hacer que de cada 10 gentes de ustedes, solo uno va a tener trabajo. Tenemos que cambiar esta sociedad. ¿Hacia dónde la van a cambiar? Yo ya me habré muerto. No necesitamos saber técnica y aprender un poquito sobre la naturaleza humana. Terminé mi clase, no sé si hay alguna pregunta. Entonces, a mí me parece que es una ciencia que es observable y que podemos observar cómo se comportan desde individuos hasta sociedades. Tal vez un buen inicio sería alguno de los libros que se empiezan a ver de sociedades animales, como La vida de las abejas de Metterling, La vida de los termes, La vida de las hormigas, y veamos cómo se organizan esos seres vivos de manera que tienen. Y lo vamos a ir viendo en 10 clases. Esta fue la segunda. Acabo esta clase, tienen tiempo para su bitácora. Les suplico que traten de hacer su bitácora, razonen, piensen en lo que oyeron, más que la grabación, por favor, gracias por la grabación. Y pensemos, por favor, me disculpa si le quitamos luego las malas palabras, pero es que lleva, como soy poeta, perdónenmelo, si no lo digo con el sentimiento, creo que así lo toman, ¿no, chicas? Por favor, me perdonan, por favor. En fin, si merezco un jalón de dedos, pues ya mejor. Está bien. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? A su bitácora, chicos, por favor.